Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Julio Castillo Ríos. Soy profesional especializado de la Subdirección Planificación Ambiental del Territorio aquí en Corpo Caldas. Llevamos algunos años trabajando el tema de cambio climático, pago por servicios ambientales, producción sostenible, negocios verdes. Pero este tema del cambio climático es el que nos trae hoy para compartir algunas ideas, especialmente con el tema de la vida cotidiana. O sea, el tema o esta charla está orientada para todos nosotros, pero hay un énfasis sobre lo que pasa en nuestra vida diaria. Entonces vamos a dar inicio a esta charla, a esta presentación. Esperamos pues que sea de buen provecho para todos y muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces en este masterclass de esta charla queremos pues reiterar de que el cambio climático está en nuestras vidas. Alguien alguna vez dijo que el cambio climático llegó para quedarse. Y de verdad, porque el cambio climático no es lo que pasa de un día para otro, es lo que sucede durante centenas y a veces millones de años. Recordemos que estamos en la era cuaternaria y llevamos muchos años en un proceso de cambio climático. Pero este último, que vamos a ver en esta charla, tiene unas particularidades que nos permite decir que es un cambio climático que viene de atrás, pero que hoy lo hemos alterado un poco y lo hemos, digamos, acelerado. Entonces, ya con esa pequeña introducción, queremos darles unos enfoques de la presentación. Estos enfoques incluso son transversales, vamos a detenernos en cada uno de ellos, pero vamos a ir y volver con el tema de comprender qué es eso del cambio climático y qué es eso, esa situación o ese fenómeno del niño. Vamos a ver efectos y consecuencias del cambio climático aquí en Colombia, aquí en Caldas, en nuestra región, y también vamos a ver como posibles medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del niño. El niño, de antemano, es conocido técnicamente como el niño oscilación sur, ENOS, como aparece allí. Muy bien, entonces empecemos un poco con comprender el tema del cambio climático. Traemos esta presentación en el sentido de que ustedes recordarán que cuando uno veía este programa de Los Simpsons, había otro programa muy colateral que era Futurama. Y allí el alcalde de la ciudad del futuro de Nueva York se llama Nueva York. Se aproxima un planeta en que se detecta que es pura basura y es un planeta de basura. Y como pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, es que Nueva York había lanzado toda la basura y ya no podían recolectar ni meter en un relleno sanitario y lo envían al espacio. Y ese planeta de basura orbita quién sabe por dónde, pero regresa a la Tierra y amenaza pues estrellar la Tierra. El comentario del alcalde es que si esa bola de basura era otra plataña como el cambio climático. O sea que para algunos todavía hay, digamos, dudas y fuertes dudas de que si lo que pasa ahora es cambio climático, simplemente es un proceso natural y que todo lo que se ha dicho sobre los gases de efecto invernadero y todo el calentamiento global simplemente puede ser una mentira o una patraña. Bueno, entonces para uno poder afirmarlo o desmentir, pues es bueno tener algunas ideas y algunos fundamentos. Con esa situación, entonces, pues miramos a ver dónde aparece nuestro clima. El cambio climático y el niño, que realmente es una variabilidad climática, o sea, lo que sucede en corto tiempo, o sea, un día lluvioso o un mes lluvioso, un mes seco, realmente es una variabilidad climática, eso no es cambio climático, ¿cierto? Y eso es algo que reiteramos mucho, especialmente a nivel de los medios de comunicación, que no hablemos de cambio climático cuando hay días nublados o días calurosos. Antes de decir que es una patraña, como decía, miremos a ver si eso es realmente una mentira. Entonces, recordemos algo que es muy básico, que los movimientos de la Tierra hay movimiento de rotación, o sea, cuando gira sobre sí misma, ¿cierto? Está el día y la noche, son 24 horas que se demora la Tierra en rotar, ¿sí? Y a su vez hay un movimiento de traslación, ¿cierto? Alrededor del Sol,
y ese momento de traslación es lo que ahorita celebramos como el Año Nuevo, o sea, pasa cada 365 días. Muy bien, ya en la parte derecha de aquí de la presentación, usted ve el movimiento de rotación, pero vemos una cosa que cuando la Tierra, digamos, bien sea en las 24 horas del día, bueno, por lo menos las 12 horas que es luz día, y bien sea que durante los 365 días hay una zona nuestra, ¿cierto? Que está ubicada entre dos trópicos, pero nosotros entre los dos trópicos, como decía alguien por ahí, justo en la mitad del medio está la zona tórrida, o la zona más cálida del planeta, que digamos tiene que ver con nosotros en la parte sur, pero casi que toda Colombia, ¿cierto? Por decir algo, Ecuador y Perú, por llamarlo así. Y claro, Venezuela también y parte de Brasil. Esa es la zona donde hay luminosidad y el sol cae perpendicularmente y por eso ahí sí empieza a aparecer el clima, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos pues un beneficio, podríamos decir, de tener una situación de tener el sol durante todo el tiempo, ¿cierto? A veces un poco más frío, dependiendo si estamos en invierno o verano, que eso entramos a aclararlo ahorita más adelante, pero digamos tenemos esa ventaja. Y ahí aparece y dice, bueno, uno preguntas como esa, ¿cuántas veces es el Sol el planeta Tierra? O sea, ¿cuántos planetas Tierra le caen al Sol? ¿Cierto? Pues dicen que realmente son 110 veces, entre 100 y 110 veces cae el planeta Tierra en el Sol. Ahí lo pintamos como muy pequeñito realmente, pero es para ilustrar, realmente el Sol es mucho más grande. Muy bien, aquí lo que ya aclarando eso, se nos presenta ya algo de clima, que es estar en la zona tórrida. ¿Dónde aparece más el clima? Bueno, en la parte izquierda superior vemos que la Tierra también tiene otro movimiento, además de la rotación y la traslación, que es el bamboleo, el vaivén, ¿cierto? Es un movimiento oscilatorio, ¿cierto? Pues se le dice así, el movimiento oscilatorio, donde la Tierra a medida que va girando sobre el Sol y sobre sí misma, se mueve como un trompito. Es un trompo, ¿sí? Tiene ese bamboleo, ¿sí? Y eso hace que se aparezcan las estaciones, ¿en dónde? En los sitios que están hacia afuera, digamos en la parte, no hacia afuera, sino hacia la parte, digamos, más extrema del planeta, o sea, hacia el polo norte y hacia el polo sur, o sea, que son las estaciones donde se presenta pues el verano, el invierno, el otoño y la primavera. Pero como estábamos mirando en lo anterior, nosotros no tenemos esa situación de estaciones realmente. Aunque aquí decimos que estamos en verano y en invierno, básicamente si lo queremos comprender así, pues digamos que eso nos permite entender de que aquí tenemos son épocas realmente lluviosas y épocas secas, porque tenemos sol todo el año y casi que de la misma manera, mientras que los que han tenido oportunidad de ir a Chile o han tenido oportunidad de ir a España o Estados Unidos, pues se darán cuenta que se invierte incluso las estaciones. Mientras arriba están en verano, abajo están en invierno. Por ejemplo, en estos momentos que hay invierno todavía en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, están, ¿cierto?, en verano para ellos. Y nosotros seguimos con nuestro calorcito normal. En la parte derecha, lo que observamos es el sistema intertropical. Es una corriente de vientos y por tanto de nubes, que es lo que nos hace que nuestros climas aparezcan ahora sí las épocas secas y lluviosas. Ustedes ven una franja roja y una franja azul, y ese dice cuándo se presenta como esa parte seca, ¿cierto? Por ahí en julio, agosto, ¿sí? Y luego cuando se presenta, y vuelve y se presenta por ahí en diciembre, pues, ¿sí? Y en esta fecha de enero que estamos, y luego en la franja azul, cuando ya empieza de nuevo a la época lluviosa. Estamos hablando de abril y mayo, por allá en los meses de octubre y noviembre, donde ya hay mayor intensidad. Y abajo se representa eso justamente. Ustedes ven esos pequeños rectángulos, ¿cierto? Y aparece una curva de unos que están más arriba, son épocas lluviosas, ¿cierto? Que es marzo, abril, mayo. Luego desciende,
¿cierto? Por allá en julio, agosto, algo de septiembre y empieza a llover de nuevo hasta que en diciembre y enero y empata de nuevo, ¿cierto? Ese comportamiento de nuestro clima. Aquí ya estamos hablando de un clima más propio que sucede en Colombia. Hay unas excepciones de inviernos y vernos prolongados como en los llanos orientales, pero digamos que ese es un tema pues, muy particular, pero pues aquí queremos mostrar lo que pasa en general, digamos, sobre todo aquí en la zona andina y en el departamento de Caldas. Muy bien, ya nos apareció el clima, ya tenemos ahí varias ideas de cuándo aparece el clima y miremos a ver qué aparece más adelante. Esto que llamamos el niño y la niña. Como podemos observar en la parte superior izquierda, es en Australia. Por eso el niño no es una situación solamente de Colombia, Perú, Ecuador o de América Latina. El niño tiene un efecto mundial, ¿cierto? Eso es clave. Es un fenómeno que viene de millones de años de atrás. De hecho, cuando llegan los españoles aquí de América y con ellos los sacerdotes jesuitas, ese fenómeno lo tenían muy claramente identificado los nativos de aquí de América, sobre todo el imperio inca, tenían muy bien identificado ese fenómeno que se presentaba cada año por los meses de diciembre, y como en los meses de diciembre pues nace el niño Dios, por eso se quedó el niño, ¿cierto? Y ahí viene el nombre del niño, que técnicamente habíamos dicho que se conoce como el niño oscilación sur, ¿cierto? Nace, empieza, digamos, a nacer en Australia, y empiezan, los australianos monitorean el niño, increíble. Alguien diría, pero tendríamos que monitorearlo aquí. Aquí también se monitorea con el Centro Internacional de Investigación de Fenómeno del Niño, el CIFE, que tiene sede en Guayaquil, allá en Ecuador. Ellos todos los días están monitoreando ese fenómeno, la temperatura sobre el nivel del mar. Es en el mar donde se calienta, digamos, todo el mar, la temperatura y esa masa de aire y de nubes. Si se viene cálida, es un niño, y si se viene, como pueden ver abajo, dice el niño enero-marzo 1998, ¿cierto? En el año 98 hubo un niño, aquí ha habido niños desde el año 91, o sea, muy fuertes que hemos sentido, año 91, año 98, 2010 y 2015. Y ahora este que se está presentando, que digamos que parece que fue un niño moderado, imagínense. O sea, el fuerte fue en el 98 y 91. Ah, el de 2010 también. Ahí ven una franja roja atravesando el mar, calentándose en el sector 3.4, se divide en 4 porciones todo ese tramo y entre el 3 y el 4 está, digamos, donde se detecta si hay niño, no, si se calienta mucho, es un niño, y si las condiciones son muy frías, es una niña. Y si está comportando mal, digamos, es un niño neutral. O sea que entonces hay 3 tipos de niños. El niño normal, digamos, es cuando llueve, ahí ese periodo seco que habíamos en la anterior lámina, me voy a devolver un poco, ¿cierto? Pero hay un periodo seco, un periodo lluvioso, 2 periodos secos, 2 periodos lluviosos, y ese, digamos que es un niño neutral. Y todavía se sigue presentando, pero cuando ya las temperaturas son muy altas y en los diciembre, durante todo el año, digamos, se presenta como mucho calor y escasez de agua y cosas como ven allá en la fotografía, y si son lluvias, inundaciones y derrumbes, pues entonces estamos hablando de un fenómeno que se origina en el mismo sitio, como pueden ver ahí arriba, se divide en rectángulos el Océano Pacífico, y entre el sector 3 y 4, el 3.4, ahí donde ven esa manchita roja, es donde se determinó que es un niño, y ven el color rojo, afectando muy fuerte a las costas de Perú y Ecuador, y a nosotros también nos corresponde. Bueno, we're back, baby, decía allá el señor Robos, o sea, regresaremos. O sea, el niño regresa cada año regresa el niño, y se forma en forma neutral, o en forma muy cálida, o en forma... Es muy difícil predecir el niño, o sea, este es un tema, como decimos frecuentemente algunos amigos y compañeros, de meteorología, o sea, estudiar el clima y la meteorología, es la ciencia que se encarga de estudiar el clima. Ya la futurología es otra cosa, o sea, no es fácil predecir el clima, sobre todo el niño es de lo que más, digamos, afecta, pero con todo el tema del cambio climático es donde quizás
tenemos el problema de que lo uno va con otro. O sea, esta variabilidad climática del niño, que es una variabilidad climática, porque sucede año tras año y puede pasar de un año a otro, como este niño que está pasando este verano intenso, como dicen algunos, ¿sí? Pero el cambio climático es de años y años, y centenas de años. Entonces es un concepto diferente. Muy bien, entonces aquí podemos ver que tiene que ver la actividad volcánica y la actividad solar con el cambio climático. ¿Cierto? Todos sabemos que, digamos, desde el siglo antepasado, estamos en el 21, pero en el siglo XIX, a mediados, pues la gente encontró que el carbón era una buena fuente calorífica y se inventó la locomotora y luego el petróleo que utilizaban algunos en una forma muy rústica, comunidades indígenas, lo llamaban betún además, y luego encontraron que podían destilarlo y sacar gasolina y mover máquinas, inventar el carro y luego el avión y todo eso de la industria, todo eso que se mueve con los combustibles fósiles, como dice mi muchacho ahorita, calentó el parche. Se calentó el parche, se ayudó a calentar un proceso que ya venía atrás, ya venía atrás. Entonces la pregunta ¿es solamente los combustibles fósiles o los volcanes? Bueno, hay estudios como este que aparece allí, que es de la agencia NOAA de Estados Unidos, que pues tiene una publicación donde nos dice que los volcanes sí aportan, no, pero realmente es las emisiones de los volcanes realmente es muy bajo comparado con las emisiones de todas las chimeneas del mundo que hay en China, que es los que más emiten, los que se emiten en Estados Unidos y toda Europa. Aquí en América Latina será México, será Brasil, algo de Chile. Nosotros estamos muy pequeñitos, nosotros no emitimos sino el 0.5, 0.6, imagínate, por ciento de todo. O sea, el otro 99.5 está en otras partes del mundo, fuera de Colombia. En América Latina llegamos al 10% de las emisiones. ¿Por qué? Porque el otro 90%, como les decía, está en todo el Asia, está en la India además, también la India produce mucho las emisiones, hay muchas fábricas allá, la China, Japón, Estados Unidos, son los mayores emisores, y Europa pues ni se diga. Entonces lo que emite un volcán es muy bajito comparado con todas las emisiones. Esa gran chimenea que tiene ese volcán ahí, indudablemente parece que es muy pequeño. No solamente ese volcán, sino los muchos volcanes no dan un porcentaje muy bajo. Pero igual también van a contribuir a un calentamiento, claro. De hecho, lo venían haciendo. Pero nosotros le pusimos como seres humanos más chimeneas al planeta. Y alguien dirá, bueno, ¿y el Sol? El Sol tiene, como ven en la parte de allá, alguna vez, pues como estamos en Navidad, yo preparando esta charla, un amigo me dijo, ese es un buñuelo. No, no, eso no es un buñuelo, ¿cierto? Ese es el Sol, esa es una tormenta solar, una erupción, ¿cierto? Solar. El Sol está en completa ebullición y hace erupciones, hace tormentas solares y esas tormentas nos afectan, han afectado telecomunicaciones, han afectado pues, el clima como tal, pero abajo también la NASA ha hecho un estudio y ven que, ¿cierto? Realmente el cuadro que allá nos indica es que el calentamiento de la temperatura, ¿cierto? Aquí en el planeta, comparada pues con esa irradiación solar, realmente no afecta, digamos, o puede decir que es el factor determinante para un cambio climático. O sea, ni volcanes, ni radiación solar, digamos, son factores decisivos. El factor más decisivo es el factor humano, pues con todas las industrias y maquinaria que tenemos en el planeta, basado en combustibles fósiles. Pero también hay otros gases de efecto invernadero. Increíble, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Es que no calienta tanto como el CO2. El CO2 es el gas más pernicioso, por llamarlo así, pero también están vamos a ver aquí en la siguiente, que nos ilustra un poquito más de eso, esas emisiones de gas de efecto invernadero, están las chimeneas, la fabricación de productos, las centrales térmicas, aquí en Caldas tenemos termodorado, ¿cierto? Ahí tenemos una como alternativa para que si se va la luz, como dice alguien por ahí, pues tengamos opción de tener luz eléctrica.
pero también las centrales eléctricas en menor escala, los rellenos sanitarios y las actividades agrícolas, no solamente los fertilizantes como aparecen allí, sino también, pues, aunque digamos realmente no es que sean de echarle la culpa a las vacas, la ganadería sí es un factor clave en las emisiones porque es más el metano, no es tanto el CO2, sino el metano, ¿cierto? Por la boñiga, digámoslo así, y los eructos de las vacas, el metano es un gas efecto invernadero y es importante porque en el planeta y en Colombia hay pues unas crías, ¿cierto? Hay unos actos ganaderos muy grandes y no sé, no tengo el dato de cuánto es la emisión de ganado comparado con otras partes del mundo. Sería importante hacer esa consulta. Y los vehículos, les diga, y todo lo que funcione con gasolina, ¿cierto? Tractomulas, vehículos, motocicletas. Muy bien. Y ahí pues abajo nos aparecen los países, como dice allí, les decía yo, China, Estados Unidos, la India, todo. Nosotros no aparecemos allí. Aparece Alemania, Francia, Canadá, pero nosotros no aparecemos por lo que les decía, nuestro porcentaje de emisiones es muy bajo, 0.5%. Aquí en estos que están allí está el 90%. El otro 10% de América Latina, África, pues es el continente que emite menos. Ay, Australia. Bueno, y aquí efectos de cambio climático. O sea, los efectos del niño, ya decíamos, son derrumbes, son cultivos que se dañan, porque falta de agua, pues las plantas sufren, no hay cosechas. Si ahí es una niña, hay derrumbes, hay avenidas torrenciales, hay inundaciones, pero niño, cambio climático como tal, como es una cuestión de miles de años, en el Polo Norte siempre hay deshielo. O sea, cuando hay verano, siempre se derriten los polos, pero no se derriten al 100%, pero sí hay un deshielo. Recuerdan la gráfica ya de los polos. Lo mismo pasa en el sur, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Año tras año han notado que el hielo no se vuelve a recuperar. Eso es lo que pasa. O sea, en invierno, lo que se derritió en verano, en invierno vuelve y se congela, ¿cierto? Por ese movimiento que estamos hablando del Big Bang, ¿cierto? Ese movimiento de rotación con el Sol y el Big Bang hace que haya verano y haya invierno, pero ya los icebergs, por ejemplo, se desprenden y no se vuelven a pegar como antes que se volvían a pegar, ya no se pegan, ¿cierto? Entonces, no sé si es el mismo oso, pero entonces arriba está en un proceso de hielo normal, ahí está el oso caminando, flotando en sus témpanos, pero el de abajo sí se ve bastante desnutrido, ¿cierto? Porque ya no tiene forma y le altera su ciclo de alimentación, su ciclo de, bueno, todo lo que es digamos, el comportamiento animal de estas especies. Bueno, y en el centro, pues ahí está el cambio climático, se aumenta el nivel del mar, eso sí es un indicador de cambio climático. No es tanto que si llueve hoy o mañana no llueve, o si mañana está seco, que eso es cambio climático, no. Si esa idea nos queda clara, que eso es variabilidad climática o clima cambiante, si lo quieren ver así, pues digamos que estamos contentos con esta charla y logramos un objetivo. Pero el cambio climático es lo que se ve en años. Esa era una muchachita quizás cuando tenía 5 o 6 años arriba con su casita y el nivel del mar estaba ahí en ese pequeño acantilado y ya podía disfrutar, ¿cierto?, del mar y que pegaba ahí contra los riscos. Y abajo, ya esa muchachita quizás hoy tiene 70, 80 años y el mar está que ya le inunda la casa, ¿cierto? Y en Colombia se ha visto eso. Quizás algunos han visto playas, quizás hicieron un paseo cuando niños y cuando regresan, ya cuando personas mayores, adultas, la playa ha perdido cobertura. Ya, las playas cada día son más pequeñas, ¿cierto? Cosas como esa. La fotografía de arriba estaba tratando de identificar si ese es el Cocuyo Nevados, pero una fotografía de los años 60 y para el año 2016 pueden observar ahí, ese sí es cambio climático, el deshielo de los glaciares. Ese sí no es que si llovió mañana, hoy o mañana está seco, eso no es cambio climático, eso es variabilidad climática. Y esto que vemos aquí, ¿cierto? Es realmente cambio climático. Y abajo vemos, el que lo ven allá, ese patirrayado, como dicen algunos señores por ahí, señoras de la finca, ese patirrayado, ese
con el buche, ¿cierto? El abdomen, también con rayitas, que es Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, todos los dengues, todos los tipos de dengues. Y ese sí es un indicador de cambio climático porque está subiendo, ¿cierto? O sea, hace 50 años el dengue no daba sino en climas cálidos. Aquí en Caldas, entonces, por eso hacemos cambio climático en nuestra vida cotidiana. Entonces, dengue, que era muy fuerte en La Dorada, en Viterbo, ¿cierto? De pronto, poco a poco, fue subiendo a San José, de Viterbo a Alcázar, hasta Risaralda, entonces empiezan a decir ya como que son zonas de dengue, según la territorial de salud, y ya entonces ya no solamente La Dorada, sino también Victoria y quién sabe Norcasia, fuera de que allá también se presenta el problema de leishmaniasis, ese es otro vector, ¿cierto? De la leishmaniasis, pero el caso del dengue es un indicador de cambio climático. Sí, cambia la teoría aquí, empiezan a hablar de que aquí en Manizales, en el corregimiento de La Cabaña, dicen que han visto al mosquito. Eso es muy importante cuando la gente oye monitorear. En el páramo, algún, digamos, productor me decía, aquí también estamos viendo malezas que se veían mucho más abajo, lo estamos viendo en el páramo, o sea, la maleza empieza a escalar. Entonces, eso también nos indica que hay que estudiar más. Eso sí nos invita a hacer más investigaciones. El caso de Lenguawei se llama esa maleza. Entonces, ahí, digamos, son indicadores de cambio climático. Muy bien, yo creo que ya con eso podemos ver algunos efectos del cambio climático aquí en Colombia, en Caldas. Entonces, una temperatura, ¿cierto? En la lámina de Colombia allí, digamos lo que podría ser un verano, si ubica a Caldas, quedamos todavía como muy fresquitos, ¿cierto? O sea, no nos afecta tanto las sequías, lo que ven ustedes como color zapotico, es donde se sufriría más por agua en el año 2070. Esta es una proyección al año 2070, donde las zonas azolitas, donde, digamos, podrán tener un abastecimiento de agua suficiente. El Chocó, pues, es el rey de las zonas húmedas y con mucha agua en el mundo, además, de las zonas más lluviosas del mundo. Antes pensábamos que éramos de segundo o tercero, no, ya se comprobó que somos los primeros en esa parte del Chocó. Y en la parte andina, como pueden ver, Caldas, ¿cierto? Pero más hacia esa parte de sudoeste antioqueño. Entonces allí hay cosas que de pronto podemos mirar qué nos puede esperar. Y en temperatura también. O sea, en un territorio muy incrementado del Amazonas, incrementa esa temperatura. En estos días había un reporte de un anterior ministro de Medio Ambiente que hablaba que tiene que ver el Amazonas con el Himalaya. Y efectivamente, pues ya hay preocupación porque lo que pasa con la teoría global, lo que pasa aquí afecta a otras partes. En Caldas, en ese escenario de 2040-2070, vemos que Manizales va a tener como, por estar cerca del Nevado y sus condiciones de altitud, ¿cierto? Y estás, digamos, como muy cerca a esta cadena volcánica de los nevados y de los páramos, pues no tendría tanta situación anómala, lo mismo que hacia el norte de Caldas. O sea, el cambio climático lo que provoca es que, por aquello de que nada se crea y nada se destruye, el agua coge para algún lado. Entonces, en algunas partes donde está seco, el agua va a coger para estos lados. Eso es lo que se espera. Ahora, ¿cómo se distribuye en el año? Porque hablamos del clima, esa es como la situación preocupante. ¿Sí? Del resto vemos a unos más verdecitos en el oriente, pero hasta nomás, hasta por allá, por Pensilvania, por la situación de la selva de Florencia, ¿no? Por esa humedad que provoca allí. Y al lado derecho, otra vez el departamento, ya muy todo pálido, pero como pueden ver, mucho más rojo, donde está más rojo es que es mucho más fuerte la temperatura, estamos hablando de La Dorada, de Victoria y Norcasia, muy rojos. Nosotros aquí estamos todavía paliduchos, ¿cierto? Esta parte aquí de Manizales, hacia el sector de Malterías, el sector pues, de la Enea, como fresquito, y hacia la parte ya bajando el tablazo para abajo, ¿cierto? O sea, 41, pues la cosa se complica un poquito más. Eso es un poco lo que podemos ver. Aquí está Manizales, o sea, es la mismo, pero visto ya desde Manizales.
pero pues, digamos, como puede ver, lo mismo, aparte de todos los barrios, los sectores que están hacia la parte de la salida a Bogotá, por llamarlo así, pues sería como una zona fresca, con buena luminosidad. ¿Lo quiere decir que el resto no? No, no, sencillamente es que hacia allá llovería más. Y lo mismo que en temperatura, más fresquito hacia allá y por acá bajando hacia la cabaña la cosa pues se pone un poquito más caliente, más cálida. El niño tiene sus reportes aquí, vuelve y juega. Pueden ver ahí esa mancha roja. Ese es el niño desplazándose, digamos, desde Australia. Es la corriente marina que se desplaza desde Australia, ¿cierto? Hacia acá y el mar se va enfriando, calentando. Bueno, este es el último reporte de diciembre de 2023. Estamos esperando que termine enero a ver cómo se está comportando el niño. Pero ahí pueden ver, encerrado en ese circulito, el niño todavía está presente. O sea, no podemos decir que porque ahora va a entrar febrero y marzo con sus lluvias, hay que esperar un poquito más. Parece, todo indica que sí se está rebajando, pero digamos, no podemos cantar victoria. Creo que todavía nos falta muchos días, ¿cierto? Para realmente ver si este niño se aplaca un poquito, ¿cierto? Aparte de allá ver la secuencia del niño en el tiempo, ¿cierto? Cómo se va comportando, pero ha sido permanente prácticamente desde el año pasado, desde julio a agosto, que empezó el verano, que empezó a marcar tendencia de un niño, empezó como moderado y luego como un niño fuerte, pero tan fuerte como el del año 98-91, pues habría que mirar los registros a ver qué tan fuerte fue. Sí. En medidas de adaptación y mitigación, pues conociendo un poquito nuestra precipitación, nuestra situación, ahí en un escenario de cambio climático, y nos invita a pensar que el factor más determinante para nosotros va a ser sobre el agua, ¿verdad? O sea, la protección de los nacimientos de agua, la labor que hace la corporación, los municipios, la gobernación y todos, es lo más importante para, digamos, el ser humano. Como todo organismo, el organismo necesita una habitación, o sea, un nicho, donde en el nicho haya agua, haya donde dormir, la casa, y donde alimentarse. Pero todo está interrelacionado, ¿cierto? Por ejemplo, no habrá comida si no hay lluvias, no se puede. ¿Sí? Entonces, esa parte es clave de proteger sobre todo los nacimientos de agua y evitar los incendios y todas esas campañas que se hacen contra los incendios son medidas de mitigar. ¿Cierto? Sembrar más árboles, claro que sí. Sí, hay que hacer más reforestaciones, hay que declarar más áreas protegidas y hay que hacer cosas mucho más, digamos, proactivas frente a mitigar. O sea, no podemos acabar el cambio climático. Esto que ya empezó es muy difícil cerrar el ciclo. Incluso, dicen los expertos, sigamos, como sucedió en la pandemia, que se frenó todo. Las máquinas se vio, muchos recuerdan que se vieron cosas bonitas. O sea, especies de animales que parece que nunca habían salido y se habían extinto, ¿no? Cuando menos piensan, aparecían en las casas, en las calles, aparecían animalitos, ¿cierto? Porque el planeta estaba como fresquito un poquito, porque ya se pararon las máquinas, se paró todo. Fue un momento de respiro, pero eso solo, pues nadie desearía otra pandemia, obviamente. Pues para que eso no suceda, pues además de las pandemias está asociado al tema de afectar las coberturas. Esta sería otra charla más relacionada con biodiversidad, pero en este caso, proteger las áreas boscosas es importante. Muy bien. Entonces, ahí Corpo Caldas tiene una situación de una circular que desde el año pasado pues, recomienda a todos los municipios de la ciudadanía todas esas medidas que decimos que hay que tomar para evitar la sequía, ¿cierto? Sobre todo a nivel de las administraciones municipales, de conservar pues, las fuentes de agua, de protegerlas, y nosotros por nuestro lado como ciudadanos pues, no contaminar y no talar, ¿cierto? Y hay situaciones de cómo mirar esos desastres, cómo acometer los desastres por deslizamientos, por avenidas torrenciales, tema de seguridad alimentaria, cada día más ver cómo podemos garantizar que nuestros alimentos no vayan a sufrir, entonces sistemas de riego, cosechas de lluvias, eso se puede hacer. Una cosecha de lluvia es recoger el agua y se recoge con jagüey, se recoge de muchas maneras, ¿cierto? Sí, incluso algunos están buscando aljibes,
¿cierto? Para recoger agua subterránea, ¿sí? El tema de salud ambiental, pues hay todas unas campañas relacionadas pues, con esto de la salud ambiental. Nosotros somos parte del Comité Territorial de Salud Ambiental, el COPSA, y el COPSA pues se habla de todos estos temas, precisamente relacionados con las epidemias, por ejemplo. Pero yo puse ahí en rojo de mitigar el ego climático. Es una palabra nueva que pues nos inventamos, porque nosotros todos los días, ¿cierto? Por eso decíamos en una charla que esto tiene que ver el cambio climático y la vida cotidiana. Entonces, utilizar la buceta. A veces dice mejor dejar la moto en la casita, ¿cierto? Y si no vive muy lejos, pues mejor dejarla ya guardada en ese buceta, ¿cierto? A veces vamos a mostrarle el ascensor una pequeña charlita, pequeño ejemplo más bien, ¿sí? Quien quiera consultar la circular 001 del año 2023 está allí, el enlace. Pero aquí, a manera un poco de recreación, uno hace, alguien entra al ascensor y yo voy para el piso 6. Me monto en el 5. Perdón, la persona que está allí oprimió el botón 5 porque va para el piso 5 y yo voy para el 6. ¿Qué haría uno? Generalmente uno dice, bueno, yo voy para el centro, oprimo el 6. ¿No es mejor bajar el 5 y subir esas escalitas? Ese ahorro de mitigación, o sea, el ascensor también produce CO2. Todo lo que hagamos en la vida produce CO2, todo, hasta respirar. Hasta respirar. O sea, que yo puedo calcular, y eso ya de hecho, cuánto hemos emitido en esta charla de CO2, tanto ustedes que están al frente como yo que estoy aquí también, en esta exposición, ya por el solo hecho de respirar, ya emitimos CO2. Pero hay una cosa, y los ascensores, cada piso, cada vez que frena, emite CO2. Entonces, lo mismo, si te vas en el 5, pues subes el 6. Y te montaste ya para el 4, pues no primes el 4, subes hasta el 5 y bajas las escalitas hasta el 4. O sea, este ejercicio yo lo hago aquí en Cuerpo Caldas, algunos los han visto, me han visto hacer ese ejercicio y bueno, causa un poco de gracia. Lo mismo que en la buceta, usted verá en la buceta, están los pasajeros muy juiciosos esperando en el paradero. Llegó la buceta, recogió a las personas y hay alguien que ve por allá de pronto, no sé si le alcanza a ver ese cameo de alguien por allá que arranca la buceta y uno le pone la mano y el de la buceta le para, ¿cierto? Ahí, digamos, se aumentan más las emisiones de CO2. De por sí la buceta ya tiene emisiones de CO2, pero si cada vez tú lo frenas a la media cuadra y más adelante a la otra media cuadra, el otro le pone la mano, las emisiones se van a incrementar. Son pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas son las que cambian el mundo. Abajo decimos, bueno, entonces viene la autoridad, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un parte al señor de la buceta. Incluso ya se habla del parte a los peatones, ¿no? En algunas partes del mundo. O sea, sacarle multa al peatón. Bueno, eso es un tema bastante difícil para este país, pero bueno, puede que algún día se llegue a eso. Entonces dice, bueno, sí, se necesita un poco de autoridad, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo aquí, la segunda figura, el profesor dando clases, dando una charla aquí en el computador, hacer educación ambiental, ¿cierto? Pero yo coloco estos dos pequeños héroes que están aquí. Necesitamos heroínas y héroes de la vida cotidiana. De esos que se bajan en el 5 y suben al 6. O se bajan al 4. ¿Cierto? De los que no cambian de celular cada 2 o 3 meses. ¿Cierto? Porque cada celular, ¿cierto? Y más se incrementa la producción de CO2. Esos celulares vienen de fábricas. Y las fábricas producen, ¿cierto? Con chimeneas. La idea no es llegar al consumo cero, todos tenemos que consumir, pero hay cosas que a veces nos pasamos de la raya consumiendo más de la cuenta. Bueno, con esto yo creo que podemos terminar nuestra charla, dejarles las inquietudes, ahí están mis datos y muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartir estas ideas. Que estén muy bien. De nuevo, muchas gracias por estar compartiendo esta conversación. Espero haya sido de su agrado, espero que también cuando salga el enlace ustedes lo puedan compartir con sus amigos y familiares. Esperamos también que las ideas que aquí se expusieron pues hayan tenido una claridad, que hayan tenido una forma pues aceptable de comprender todo el tema de cambio climático, de variabilidad climática. Esas ideas somos centrales y bueno, con eso nos despedimos y esperamos que de verdad pues sea de buen provecho para entre todos mitigar algo de este cambio climático que nos va a acompañar por un buen rato también.